voy a ir avisando a las personas que estamos invitadas hoy a participar en el grupo de apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí. Voy a empezar a ver. Hoy he puesto la cámara así tumbada y a lo mejor me cuesta un poco más. A ver si estáis por ahí. Buenas, buenas. Qué fantástico esto. Yo soy Silvia, Venga. como os decía. También tuve depresión, entonces la medicación, pues todos sabemos que hace subir de peso. Entonces me pusieron en tratamiento de Wegovy, que no sabes si por allí está conocido, no sé si en España, creo que una amiga se lo ha hecho. Y me han hecho un estudio muy intenso porque aquí en Suiza, por suerte, se lleva muy estricto lo de las operaciones. De hecho, aquí no hacen casi manga gástrica porque lo ven muy complicado. La mayoría de mangas gástricas acaban en bypass gástrico por el tema de reflujo. Y me hicieron un estudio hace un año más o menos porque veían que desde que soy pequeña tengo muchas fluctuaciones de subida de peso, de bajada, subida, de bajada, no hay tiroides, pero al tener endometriosis, al tener ovarios poliquísticos, resistencia a la insulina y todo este rollo, pues resulta que vieron que cuando empecé a tener mis reglas, yo tengo una modificación de la enzima justamente que se llama la semaglutaminas, la que se utiliza justamente en el huevo bovino. Entonces empecé con el Wegovy, con las distintas dosis, bajé 15 kilos y me lo han puesto como un tratamiento, como si fuera un tratamiento por la diabetes. Porque han visto que hay una modificación genética que me hace pues subir de peso solo con mirar pues un trocito de pan. Así que nada, volví a perder 15 kilos, ya estoy estable en 77 kilos. Así que todo bien, no he tenido ningún efecto secundario, llevo ya un año y medio con el Wegovy, no me ha pasado nada, todo está bien, solo la vitamina B12 que estaba bajita y ya está, el resto muy bien. Ahora mi hija tiene 7 años, come más que yo y cada vez me dice lo mismo, ¿por qué no acabas tu plato? Y digo, porque sabes que mamá tiene un estómago muy pequeño. Así que nada, poco más, todo bien. Siguiente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buenas tardes para Lola, Sí. ¿no? Eh, Sí. Para Soy Miriam Lorena, también. para Miriam también, es verdad. Soy Lorena de Mendoza, Argentina. Todavía no tengo 2 meses de operada de manga gástrica, así que estaba pensando anoche que soy la Bari bebé del, del directo hoy. Eh, y bueno, todo venía súper, súper, súper bien y de hecho, respecto de la cirugía, todo viene muy bien, salvo que esta semana me pesqué una gripe brutal que me tuvo 3 días con 38,5 de temperatura y no podía bajarla. Así que bueno, acá tratando de salir recién hoy con febrícula solamente o casi sin temperatura, pero solo eso. Así que Menos mal. curiosidad del día. Eh, que venían los días como re feos por acá y hoy ha salido el sol, está hermoso y yo dije, bueno, yo me siento mejor, el día está mejor, habrá que arreglarse porque no podía venir con esta cara de enferma de toda la semana. Así que eso, fue una curiosidad para mí tener ganas otra vez de arreglarme, de salir del pijama. Muy bien, muy Bueno, yo bien. sigo en Bueno, pues pijama, desde esta mañana. Yo no me está lo muy quito. bien. De Eso también pijama en está la muy vida. bien. Bueno, pues me toca. Yo soy Lola, llevo 5 años y medio de manga gástrica y curiosidad del día. Voy por la cuarta temporada de la serie de You. Ah, yo ya la he Vaya, acabado. ¿cómo se ríe? No me gusta el final. Bueno, pues no me digas, spoiler No no. spoiler, no spoiler, No no me spoiler. gusta, ya está. Spoiler. Vale, venga.
Venga, pues si queréis comenzamos. Me da igual quién comience. Si queréis Miriam que lo ha dejado y además como se tiene que marchar pronto porque le traen a su hija y a lo mejor Y que estoy separada se del papá de queda mi con hija. Entonces, pues me la trae antes al final. Cuéntanos un Así poco. que, pues nada, yo, pues eso, como he dicho un poco antes, desde pequeña he tenido problemas de peso. Toda la familia de parte de mi madre tiene sobrepeso. De hecho, mi hermana está delgadísima. Y la parte de mi padre están todos muy delgados. Pero sin embargo, la parte de mi madre están todos pues con obesidad, con muchos problemas, bueno, problemas de alcoholismo también. Y pues eso, veía muy raro de que comiendo en la misma casa y todo este rollo, mi hermana fuera delgada y yo pues fuera pues obesa de toda la vida, cuando yo llevaba más movimiento que ella y ella pues era más sedentaria que yo. Así que nada, en España, pues como siempre, a régimen, te duele algo es por culpa del peso, te duele un dedo por culpa del peso, te duele la cabeza por culpa del peso, y todo es culpa del peso cuando no es culpa del peso. Así que bueno, con 22 años me vine a Suiza por problemas familiares, así que necesitaba irme de allí. Me vine como fille au pair, no sé si conocéis, en Estados Unidos sí que se lleva mucho Lo del au pair, sí. de la au pair. Así que nada, me vine aquí como fille au pair, como chica au pair, y nada, llevo ya aquí 12 años. Conocí al padre de mi hija hace, esperar que cuente, 10 años. Y bueno, todo iba bien hasta que vino, bueno, primero fue el bebé y cogí muchísimo peso. De hecho, llegué a pesar 145 kilos el día que di a luz. Empecé un embarazo, supuestamente no podía quedarme embarazada, por lo que he dicho de la endometriosis, adenomiosis, ovarios poliquísticos, pesaba 116 kilos. Y bueno, decidí hacer una pausa de lo que es los anticonceptivos y pues nada, una sorpresilla. Así que bueno, tuve muchísimo seguimiento porque por el hecho de estar en obesidad, pues tienen miedo de que tengas un aborto espontáneo, de que no vaya nada bien, de que tengas pues la diabetes gestacional. Tuve un embarazo normal, no tuve diabetes gestacional, no me pasó absolutamente nada. El embarazo fue una puta mierda, pero bueno, eso ya cada una lo vive de una forma. Todo fue Exacto. bien, di a luz naturalmente. Bueno, fue provocado, pero no tuve, bueno, di a luz natural, sin epidural. Y bueno, cuando pasó el embarazo, tuve una depresión postparto, entonces obviamente eso me ayudó a la bajada de peso. No podía comer porque tenía a mi hija siempre encima, porque aquí en Suiza no existe la baja por paternidad. Así que en cuanto vuelves a tu casa te encuentras sola con un bebé. Así que nada, empecé a coger más peso porque vas cogiendo cosas por aquí y por allá porque no tienes tiempo de ocuparte de hacer comidas. Lola tiene que saber muy bien qué es eso con 4 hijos. Y bueno, nada, pues iba cogiendo por aquí y por allá y empecé a subir de peso. Yo no pude amamantar porque tuve muchos problemas. Bueno, en ese momento tenía problemas del hombro, tuve una luxación, se me rompió el hombro, muchas cosas. Y bueno, fue cogiendo poco a poco peso y ya me empezaron a hablar del bypass. Al principio me negué, que dije que yo lo iba a hacer yo sola porque solo tenía 28 años. Entonces lo veía como muy, no sé, me daba mucho miedo porque era como, con 28 años ya me voy a someter a una cirugía tan fuerte y si pasa algo y si me muero, si mi hija se queda sola. Bueno, yo pensaba sobre todo en el hecho de si me muero, ¿con quién se queda mi hija? Porque ya tenía muchos problemas con su padre. Entonces, pues me daba muchísimo miedo la operación y ya hubo un momento en el que empecé a entrar en crisis de bulimia, o sea, lo poquito que comía me lo hacía vomitar porque me sentía súper mal. Así que bueno, decidí que lo mejor era pues operarme. Me puse en manos de un centro médico que hay aquí en Suiza y por suerte aquí en Suiza llevas un seguimiento muy estricto. Yo he podido comparar con el seguimiento de España porque mi madre también se hizo un bypass gástrico en España. Y aquí en Suiza, por ejemplo, tenemos lo que es un recorrido de unos 2 años, 2 años y medio más o menos. Tenemos que tener un pasado de dietista, o sea, ellos vieron que yo llevo años haciendo dietista y todo este rollo, muchas subidas, muchas bajadas. Tenemos cursos súper intensivos de nutrición, los cuales estamos obligados a hacer, si no vamos, no hay operación.
Tenemos también cursos con nuestra pareja para que puedan entender lo que realmente y lo que va a pasar el antes y el después, aunque algunos no lo llegan a entender. Y bueno, fueron 2 años de cursos, tenía que demostrar que podía bajar de peso yo sola. Me pidieron que bajara mínimo 8 kilos durante un año, así que tenía que ir más o menos a kilo por mes. Conseguí bajar ese kilo al mes y antes de la operación, si no había perdido esos kilos, se negaban completamente a hacerte la operación porque era como que no habías captado el hecho de la diferencia entre la saciedad, el hambre y lo que es la ansia de comer. Entonces, pues nada, lo principal era saber hacer la diferencia entre el hambre y lo que es la saciedad, saber que ya puedes parar. Entonces siempre me hacían comerme una manzana y te ponían el ejemplo de la manzana. Si tienes hambre y te puedes comer la manzana entera, significa que de verdad tienes hambre. Si empiezas a comerte una manzana y no consigues comértela, es que no tienes hambre, es solo ansiedad. Así que bueno, la verdad es que estuve muy contenta del seguimiento, sobre todo de los cursos, porque te enseñan muchísimas cosas. Por suerte, y gracias a eso, después del bypass, pues pude saber lo que era realmente el hambre y la saciedad o la gula por el estrés de, pues todo, por la maternidad, el trabajo, los problemas con el padre de mi hija. Entonces, por suerte, perdí, nada, en 3 meses perdí 45 kilos, pero los perdí muy igualados. Porque yo tenía muchísima masa muscular, que eso me ayudó bastante. Porque claro, el hecho de llevar tantos años soportando el peso que llevaba encima, pues quieras que no, coge muchísimo músculo. Así que por suerte tenía muchísima masa muscular, lo cual me ayudó mucho. Lo que no me gustó es que te tiras mucho tiempo solo con proteína, con bebidas proteínicas, y eso sinceramente fue lo más pesado. El tener que estar a base de bebidas proteínicas, todo proteína, al final ya no sabes ni qué comer porque al final te acabas aburriendo de la comida. Y hubo un momento que dejé de comer completamente porque es que me aburría. O sea, era como, ¿y qué comemos hoy? Pues nada, pues como no me entra nada, pues un batido proteínico. Y al final, pues, se hizo muy pesado. Así que nada, el primer año y medio muy pesado porque podía comer muy poquita cantidad. Luego empezó los problemas con mi exmarido porque no se dan cuenta realmente de lo que es. Bueno, la mayoría no se dan cuenta de lo que es. Y se llegó a decir que no me habían operado el estómago, sino la cabeza. Para que veáis lo que puede llegar a ser las pérdidas de peso tan esto que muchas personas no llegan a asimilar. Y bueno, luego tuve lo que es el típico efecto espejo, lo de que te ves en el espejo y te ves como antes. Así que mucho tratamiento psicológico también, que creo que todas hemos pasado por ello, el hecho de mirar en el espejo y vernos como antes. Así que mucha foto de comparación antes y después. Me dijeron que justamente los cursos te dicen que te guardes ropa de antes para ir comparando y ver que realmente tú vas perdiendo peso porque el cerebro no consigue asimilar una pérdida de peso tan rápida en tan poquísimo tiempo. Así que nada, el primer año y medio fue el más difícil, luego ya poco a poco podía empezar a comer más, no más cantidad, pero más tiempo. Empecé a darme cuenta de que sí que estaba perdiendo peso, entonces ya pues empiezas a asimilar un poco más la cosa. Por suerte no he tenido la piel que cuelga, como por ejemplo ha sido el caso de Lola, que yo he visto el cambio y ha sido impresionante. Pero bueno, también me dijeron que el hecho de que fuera tan joven, de que solo hubiera tenido una hija, también ayudaba mucho al tema de la elasticidad. O sea, no es lo mismo una persona que tiene 40 y pico años, 60 años, que ha tenido una hija solo, que ha Gracias, tenido... Cerenieda. Que claro, sí, es que no es lo mismo tener 32 años que tener 40 para arriba, ¿sabes? Entonces, nada, tuve mucha suerte por eso, excepto en las piernas, o sea, lo que son las entrepiernas, se me ha quedado muchísimo desgaste y es imposible de muscular. Y el problema de Suiza es que no tenemos operaciones por reconstrucción. O sea, te las niegan porque aquí en Suiza el seguro es privado, que creo que funciona como Estados Unidos. Así que aquí tenemos que pagar por ello. Yo pedí una abdominoplastia, me la denegaron también, me dijeron que no tenía suficiente piel, a pesar de yo tener pues un certificado psicológico como que
pues eso, que la imagen de mí que no llego a admitirla, que para mí que son pieles que me molestan, pero como no hay enfermedad ligada a ello, no me la aceptan y me hacen pagar 12.000 pavos por esa operación. Obviamente no los tengo. Y ahora he pedido también por las piernas y a pesar de que sí que se ve, pues eso, el hecho de hacer bicicleta me molesta porque la piel se dobla y pues quieras que no, pues eso, el hecho de solo hacer bicicleta hace daño porque la piel se te pone encima. O sea, andar, la piel pues se va rozando, correr, incluso las piernas me pesan. O sea, voy a correr y es como que llevas un peso encima, sabes que vas cargando y además se nota. Yo noto como que pesa muchísimo más la pierna y Va sí, haciendo sí, o así. sea, como que notas que te van tirando así, como si estuvieras extrayendo leche a una vaca que vas así, pues Sí. igual. Y a pesar de eso, a pesar de haber visto cirujanos de reconstitución intensa para las piernas, dijeron que se negaban completamente porque es una operación muy delicada, muy difícil y que mucha gente no queda satisfecho con el resultado y que la mayoría de pacientes acaban denunciando a los cirujanos por el hecho de no quedarse bien, de no tener un buen resultado y que sobre todo teniendo una vida activa como la que yo tengo con mi hija, que se negaba por completo. Y bueno, de todas formas, los seguros se negaron completamente. Así que me han denegado todo tipo de reparación reconstitutiva. No quieren hacer absolutamente nada. Así que por el momento me toca asimilar, tirar hacia adelante y cuando tenga más tiempo, cuando tenga las economías, empezar a hacerlo en España. Porque ya he mirado y la abdominoplastia me piden unos 7.000 pavos más o menos y es factible. O sea, con el salario que tengo aquí en Suiza, las economías que puedo tener, pues es bastante factible. Pero bueno, me voy a esperar a que mi hija sea mayor, que aún es pequeñita. En Así Valencia que nada, sería, en Valencia estuve mirando y me pidieron eso, 8.000, más o menos, una abdominoplastia. Así que sí, había pensado hacerlo en Valencia. Lo que pasa es que el problema de Valencia es que no hay vuelos casi nunca. Entonces, si tengo algún problema, de hecho, en Suiza, si te haces una reconstitución fuera de Suiza y tienes problemas ligados a eso, no te cogen. O sea, sí, te van a ya. coger en urgencias y todo este rollo, pero luego te van a decir a poquina. Porque lo consideran como algo estético. Para ellos no es importante, no afecta a tu salud, no tiene. Que se me cae, perdón. Así que bueno, de momento toca aguantarse, estoy contenta con la pérdida de peso, pero bueno, sí que es verdad que está un poco el miedo este de los genes que pueda transmitir a mi hija. De hecho, pues claro, mi hija está hermosica y bueno, tienes el miedo ese de transmitirle un poco la obesidad. Y bueno, pues son cosas que también se tienen que trabajar, los miedos que podamos pasar a nuestros hijos por el tema de la obesidad. Así que bueno, eso ha sido un poco mi recorrido. De momento me toca aguantarme con el tema de las pieles y se hace lo mejor que se puede. Y ya está. Yo quería preguntarte porque me llamó mucho la atención cuando me contaste eso, lo del apoyo que hacían a los familiares, porque no es algo común y es verdad que mucha gente que me ha entrado por la cuenta del grupo de apoyo me preguntan eso, lo del tema a los familiares, ¿cómo se les puede ayudar? Y Eh, vamos, yo desde aquí, desde España, no conozco ningún caso, o si lo hay, se me ha pasado por alto, el que a los familiares les apoyen de alguna manera como les pueden hacer allí. Y me pareció algo muy interesante porque para ellos también es un cambio. sí, de Y hecho, me aquí, por ejemplo, cuando tuve que hacer la famosa dieta de los 10 días antes de la operación para hacer el hígado menos graso. A ver, es que se me mezclan las palabras en francés e intento un poco hacerlo en español, lo que pasa es que se me mezcla un poco. La famosa dieta de los 10 días, le dijeron a mi ex marido que le hiciera conmigo para que no se me hiciera tan pesado los últimos 10 días, porque encima llevas 2 años esperando la operación y luego te dicen los 10 últimos días tienes que estar a base de pollo, 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 pollo y no comas nada más. Entonces se me hizo muy Ujú. pesada y en este grupo, por ejemplo, habían como 10, tenían que hacer 5 sesiones con nosotros
sea, depende de quién nos iba a acompañar. En mi caso era mi exmarido, en el caso de otra era su madre, en el caso la persona que iba a estar a tu lado en el proceso de todo lo que es el bypass. Y esto empieza, pues es una de las primeras sesiones que tenemos, es con la familia, y les explican a ellos lo que puede ser, cómo nos pueden apoyar moralmente, cómo nos pueden apoyar del hecho de, por ejemplo, mi marido es una persona que come mucho, mucho, mucho y no engorda. O sea, la típica persona que da asco, básicamente, ¿vale? Yo lo veía comer y era como, me cago en tu puta madre. Así que pues éramos todo lo contrario, claro, yo comía muy poquito, ni la mitad de lo antes del bypass, ni la mitad de lo que podía comer, se podía comer 3 bypass perfectos, hoy 3 bypass, 3 kebabs de estos enormes y se le ponía la barriga como un bombo y a los 10 minutos se le volvía al sitio y volvías a ver los abdominales y era como, qué asco que me das, o sea. Entonces, el hecho de ir a ese tipo de cursos, pues a la familia le viene muy bien y a nosotros también, porque ellos se dan cuenta, bueno, en la teoría se dan cuenta de lo que puede llegar a ser, de cómo nos puede llegar a afectar a nosotros psicológicamente el hecho de ver cómo una persona puede comer tanto y no coger nada. Y yo era solo mirar un trozo de pizza y a lo mejor engordar 10 kilos solo de verlo. Entonces, ese curso vino muy bien. Mi exmarido, la verdad es que para ese proceso sí que se adaptó muy bien. Hizo todas las dietas que tuve que hacer. Bueno, dietas, reequilibración alimentaria. Las hizo conmigo todas. Y eso fue algo que me llamó muchísimo la atención también, porque es algo súper importante para las familias. Yo me di cuenta de eso y veía el seguimiento que tenía mi madre en España al mío y no, ella tampoco tuvo seguimiento familiar ninguno. De hecho, no sabía ni tan siquiera si le iba a hacer manga gástrica o bypass hasta que llegó el día de la operación. Ella no tenía ni idea de lo que le iban a hacer. A mí fue verme y lo primero que me dijeron es el anillo gástrico en Suiza está prohibido, o sea, olvídate. La manga gástrica yo no pienso hacerla porque sé que siempre se acaba en segundas operaciones. Ese fue el cirujano que me llevó, que es un hombre maravilloso. Es un hombre como un familiar. Y eso la verdad es que te da bastante seguridad a la hora de la operación. Y de hecho fue este cirujano el que me recomendó que, sinceramente, que lo mejor era separarme de esta persona porque él llevó todo el seguimiento, ¿vale? Él vio el antes y el después, el cómo mi ex marido reaccionaba a la pérdida. Entonces, todo el equipo médico no te lo dicen directamente, pero claro, llevábamos un seguimiento de cada 3 meses, tenía que ir a consulta y me decían de ir con mi expareja. Me decían, claro, ya que ha empezado contigo el seguimiento, que siga el antes y el después. Y claro, ellos iban viendo cómo mi exmarido iba reaccionando a mi pérdida de peso y veían el comportamiento que tenía hacia mí, hacia lo que era la pérdida de peso. Y pues discretamente me iban como diciendo, ves con cuidado porque hay algo, ves con cuidado porque sí, la pérdida de peso la acepta, pero no acepta el hecho de que tú te veas bien y eso para las personas, sobre todo para los hombres, es algo que les duele mucho en el alma, el hecho de que te reafirmes como persona, como mujer, que dejes un poco tu rol de mamá y que te centres un poco más en ti, eso lo ven también un poco bastante mal. Así que bueno, la culpa de la separación fue un poco por el tema del bypass. De hecho, los cursos de pareja nos dicen que hay un 80%, que me parece bastante, un 80% de las parejas que se acaban separando por el tema de la pérdida de peso. Y son estadísticas reales. O sea, no son que han cogido y han dicho, pues mira, es un 80% y ya está. No, nos han basado realmente en estadísticas en Suiza, ¿vale? En Suiza somos muy pocos, pero bueno, un 80% quieras que no, es bastante. Es bastante. Es Es muchísimo. mucho. Es muchísimo, demasiado. Y yo al principio decía, no, no, esto no va a pasar, porque bueno, sí, obviamente somos padres, está todo muy fresco, tenemos nuestras discusiones, pues como se puede tener por la falta de sueño y porque acabas un poquito harta de todo. Y poco a poco, pues yo, por ejemplo, esta persona me decía que había cambiado mucho y yo me seguía vestiendo igual. O sea, yo iba siempre muy deportiva, no es que cogiera y de repente me pusiera falditas y todo este rollo. Y bueno, pues la pérdida de peso la llevo muy mal.
el hecho de que antes le daba igual que trabajara con hombres, cuando estaba en la universidad le daba igual que trabajase con hombres, y de repente empezó a sentir mucho celo de que trabajase con hombres, cuando siempre había trabajado con las mismas personas. Y esto pues poco a poco se fue degradando y él no lo aceptó y pues bueno, pues tuve que poner punto final. Y aún así a día de hoy cuando me ve me sigue diciendo lo de estás perdiendo más peso, ves con cuidado, pero estás muy guapa, no sé qué, y es como, ya, bueno, ya está, es lo que hay. Así que bueno, estoy muy contenta del seguimiento que llevo aquí. De hecho, aún como ahora estoy con el Wegovy, tengo que seguir haciendo lo de, no sé cómo se llama ahí en España, la balanza esta que te mide composición corporal, puede ser, que se dice en español. La balanza esta que te mide Sí, todo de cómo vas de músculo, de grasa, de todo este rollo. Tengo que seguir sí. haciéndola. Cada 3 meses tengo que ir a medirme para ver cómo voy de músculo, de grasa y de todo. Y bueno, el huevo pues ahora pues ya es para toda la vida, por así decirlo. Me han dicho que lo vea como una especie de tratamiento para la diabetes. Y de hecho, como yo tengo resistencia a la insulina, pues eso ya se queda ahí. Como tengo la histerectomía, pues la menopausia me va a venir antes. Entonces, de hecho, están viendo que el Wegovy puede ser un futuro tratamiento para la menopausia. Porque cuando llega la menopausia, pues hay subida de peso, porque las hormonas se van por ahí. Y estaban viendo en Suiza, están haciendo un estudio bastante profundo sobre ese tema y están viendo que lo más seguro sea un futuro tratamiento para la Ah, menopausia. menopausia. Sí. Qué Así que bueno, interesante. sí, la verdad es que mi cirujano se pasó, o sea, él ya está en la jubilación, ¿eh? Pero sigue trabajando y él cogió mi caso como ejemplo porque decía que le parecía súper interesante el hecho de que fuera una persona que conseguía estabilizarme muy rápido, pero que también conseguía coger muy rápido peso con lo poco que podía llegar a hacer. Ujú, Entonces, en mi ejemplo, se basó en mi estudio y me llegó, pues eso, pues se dio cuenta que el problema estaba en la enzima de la semaglutinina, más o menos se dice así, y que tenía una modificación genética en esa enzima. ujú. Entonces, se basan mucho en eso. Son personas que si tienen su problema lo llamas y te van a seguir. Mucho seguimiento psiquiátrico también, que me pareció muy necesario, porque la verdad es que el tema de verte mal en el espejo y la verdad es que a mí me costó muchísimo. Yo creo que Lola está de acuerdo también porque ha hablado muchas veces de eso. Y la verdad es que cuesta muchísimo verte en el espejo y bueno, darte cuenta de que puedes llegar a gustar a otros hombres también. Eso está muy difícil. De hecho, yo cuando me separé de padre de mi hija, me resultaba muy incómodo el hecho de desnudarme pues delante de hombres y me decían, no sé por qué te da tanta cosa, porque eres una chica muy atractiva, no sé por qué te da tanta cosa mirarte en el espejo. Así que bueno, son cosas que se tienen que ir trabajando. Es muy difícil, la verdad, poder encontrar a alguien que acepte que tienes ese tipo de problema, por así decirlo, de que te lleven a un restaurante y te digan, pero ¿por qué no comes? Y es como, no me da la gana de explicarte por qué no quiero comer más. Entonces yo digo, no, es que he comido antes y estoy llena o no me apetece, porque no tengo por qué dar explicaciones, ¿sabes? O sea, no tengo por qué en citas que pueden llegar a surgir con tíos, no me da la gana de decir, oye, mira, pues tengo un bypass, no puedo comer por esto, entonces lo único que llego a decir es, he comido antes y no me apetece. Y Es otra verdad. cosa que no me parece bien, por ejemplo, es en los bares que no nos dejan pedir menú infantil. No sé allí en vuestros países, pero yo, por ejemplo, he llegado a pedir menú infantil por el hecho de que me da muchísimo por saco tener que pagar una suma astronómica por un puñetero plato en un restaurante, que aquí irte a un restaurante, un simple plato de patatas y un trozo de nuggets te puede costar 40 pavos. Y a mí me duele mucho en el bolsillo tener que pagar 40 pavos para comerme un trozo de nuggets y un trocito de patata. Y he Luego no llegado te a lo puedes traer.
Pero es No que te el lo puedes problema es llevar. que, sí, pero es que el problema es que hay comidas que sabes que ya el gusto cambia mucho de todas las comidas. Yo, por ejemplo, noté muchísimo cambio en todas las comidas, como hay que masticar tanto. De hecho, es una de las cosas que nos avisan de los gustos, que los gustos cambian, pero no por la comida, sino porque nos paramos a masticar mucho, 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 mucho. Y quieras que no, pues el sabor cambia de todas las comidas. Y yo, por ejemplo, claro, como me cuesta tanto comer, tengo que volver a calentar la comida como 2 veces para poder Ya. comer la cantidad que necesito comer. En el trabajo tengo 40 minutos para comer, entonces intento comerme todo el plato entero, pero claro, 40 minutos tienes que ir calentando la comida como 2 o 3 veces para poder comértela por lo menos caliente. Ahora ya no, porque hace calor por fin en Suiza, cosa rara. Y bueno, he llegado a pedir muchísimas veces platos pequeños o para llevar, y sí que es verdad que cuando llegas a casa pues, la carne está muy dura, la vuelves a calentar y es como comerte una suela de zapato. Y bueno, entonces aquí en Suiza estaba mirando de a la gente que hemos tenido un bypass o una manga gástrica. Sí que es verdad que aquí en Suiza la manga gástrica, yo te digo que no, o sea, se niegan por completo porque han visto que las estadísticas están ahí y la mayoría de mangas por reflujo acaban en bypass gástrico y muchos cirujanos se niegan. O sea, aquí en Suiza directamente es bypass. La mayoría se niegan porque ven muy duro someter a una persona a 2 operaciones en tan poquito tiempo. Ya de hecho nos tiene que quitar la vesícula biliar antes del bypass gástrico en Suiza. 6 meses antes es obligatorio quitarnos la vesícula. No lo hacen al mismo Interesante. tiempo. No lo hacen al mismo tiempo porque les parece mucho. Ya de por sí el bypass gástrico es una operación muy fuerte. Entonces no les gusta hacer la misma operación al mismo tiempo. Te la hacen 6 meses antes, primero te quitan la vesícula y luego ya te Me hacen la parece operación que tengan que hacer. Ese dato también me lo contaste y también me pareció, vamos, súper, súper interesante porque, por ejemplo, yo tengo piedras en la vesícula y a mí me lo dijeron todo lo contrario. Me dijeron, no te lo vamos a quitar hasta que no te dé señales. Ya, con las señales Porque, pueden claro, dice, tragar. si tú dice, no, vas a seguir viviendo con ella, pero Ujú. tienes piedras. Algún día te la quitaremos, pero ahora no. Por eso cuando tú me lo dijiste dije, me parece muy heavy esto. Lo de que 6 meses antes, por norma, te la tengan que quitar. Sí, 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 porque se ha visto que la pérdida de peso afecta mucho a esto. Entonces aquí en Suiza es obligatorio. O sea, lo primero que hacen antes de llegarte, cuando más o menos calculan que ya estás lista, cuando ven que ya empiezas a perder peso, que ya llegas al final del proceso, que has hecho los cursos que tienes que hacer y todo esto, empiezan a calcular y dicen, bueno, pues yo por ejemplo me operé en diciembre, pero porque lo pedí yo, porque eran las vacaciones. Y dije, mira, yo aunque sea Navidad, me opero durante Navidad, yo tengo vacaciones, así no tengo que pedir permiso ninguno. Sí, bueno, estuve un mes de baja, pero ya está, no tuve que pedir más, estaba las vacaciones por el medio, la baja pues duró un mes. Mi exmarido no tuvo que pedirse nada porque trabaja en la obra y el mes de diciembre en Suiza cierran porque hace muchísimo frío y no pueden trabajar en la obra. Así que lo pedí en diciembre y pues las vesículas me las quitaron en abril porque ya vieron que tenía piedra durante el embarazo, pero obviamente durante el embarazo no te la van a quitar. Entonces esperaron y me dijeron lo mismo que a ti, me dijeron antes de saber que me iba a operar del bypass, me dijeron, bueno, mientras no hayan síntomas no vamos a operar porque no es necesario, a pesar de que a mí de vez en cuando me dolía, pero bueno, me decían, no has tenido crisis, no hay necesidad de abrir para nada. Entonces, pues lo que hicieron, pues 6 meses antes de la operación del bypass, me quitaron la vesícula porque por eso mismo, porque el cirujano se negaba completamente a hacer las 2 operaciones al mismo tiempo, porque ya me lo decía, es una operación muy bestia como para hacer 2 operaciones en una. Y dice, esta operación salía en urgencia si es urgente, ¿sabes? Si vemos que, por ejemplo, abrimos y vemos que hay algo fuera de lo normal, que directamente o cerramos o quitamos todo al mismo tiempo. Y dice, pero se sabe por certitud y por estadísticas que todo el mundo que perdemos peso acabamos con vesículas biliares. O sea, quitando la vesícula. En algún momento de nuestra vida vamos a tener piedras, todo va a fallar. De hecho, tengo una amiga que empezó el tratamiento del Wegovy el año pasado ahí en España
perdió muchísimo peso y acabó con una, ¿cómo se llama esto? Cuando las piedras salen de la vesícula. Oh, con una ¿Una colitis? no, le afectó mucho al hígado. De hecho, tuvo muchísimos problemas porque las piedras le llegó a tocar el hígado y acabó fatal. Y tuvieron que quitarle las piedras pues en urgencias, o sea, le quitaron la vesícula en urgencias y fue varias veces por esto y pensaron que el problema era del Wegovy, que era un efecto secundario y no es un problema del tratamiento, el problema es la pérdida de peso, que no es un problema al final porque ya perdió como 40 kilos en 3 meses, entonces obviamente pues pasa lo que pasa. Así que bueno, aquí estoy viendo ahora lo del menú infantil, ha escrito una chica. No se puede pedir. Sí, y de hecho aquí en Suiza estaban viendo que a todas las personas bariátricas querían hacernos una tarjeta eh, constando como que tenemos ese tipo de operación y que nos sirviera para todo el mundo, no solo para Suiza, y que constara como que tenemos ese tipo de operación y que no estamos obligados a pedir un menú completo y pagar por ello y pedir lo que es la mitad con esa tarjeta. Pero bueno, no se pudo llevar a cabo porque los seguros médicos obviamente se negaron. Como no les sale rentable, les sale muy caro. Claro. Los restaurantes se niegan también, cosa que no entiendo porque al final acaban tirando comida. Es dinero que se va a la basura también, de su parte y de la nuestra. Así que no, muchas veces se niegan, excepto hace 2 semanas estuve en Escocia y en Escocia pedí un menú infantil, les expliqué lo que pasaba y me lo pusieron. Y no me pusieron ningún problema, o sea, lo entendieron muy bien, me dijeron que no me cobraban el menú entero, me dijeron que solo me cobraban la mitad y lo entendieron muy bien y de hecho aún así me sobró un poco, me dijeron, ¿quieres las sobras? Y dije, no, ya está bien, ya todo bien, así que bueno, supongo que depende de cada país, depende de la mentalidad, pero sí que es verdad que es algo que me da mucho por culo cuando, pues eso, cuando sales con los amigos, ¿sabes? Y te dicen, vamos a un restaurante y tú te quedas ahí y dices, bueno, ya voy luego porque gastarme 50 pavos y comerme un trocito de carne y unas patatas como que no me viene bien. Ya. Así que bueno, pues eso es un poquito el resumen de estos 5 años y medio ya de Bypass. Muy contenta de haberlo hecho, porque la verdad es que estaba muy harta de, pues eso, de todas las subidas y las bajadas. Yo no quería que mi hija me viera así. Era muy difícil seguirle el ritmo porque era muy pequeñita. Cuando me separé, pues eso, tenía 3 añitos y 3 añitos, pues todos sabemos lo que es, que no paran. Entonces, bueno, ahora ella lo sabe, es súper consciente de ello. Si alguien le insulta, por ejemplo, el otro día hubo un niño que le dijo que tenía las piernas muy gordas. Yo me cabré muchísimo porque dije, ¿cómo puede ser que un niño de 6 años ya vaya con esa mentalidad de insultar, de decirle a una niña que tienes las piernas gordas cuando están en pleno crecimiento, ¿sabes? Y me pareció súper, no sé, me enfadé muchísimo. Y de hecho fui a hablar con la madre y justamente esta madre también ha tenido un bypass gástrico. Y fue como, ¿cómo puede ser que tu hijo no sea consciente del mal que puede hacer a una persona diciéndole que tiene las piernas gordas? O sea, una persona bariátrica, pues explícale a tu hijo que no está bien y que son cosas que pueden pasar y ya está. Entonces, obviamente, pues esto a mi hija le afectó mucho y yo le intenté hablar de ello y dije que son cosas que, por desgracia, que de momento esto era así, pero que no tenía por qué verse de esa manera, que ya era como era y que cada uno con su forma y que con el tiempo todo irá a su sitio y que no va a pasar nada. Entonces, pues ya está, es una forma, hay que inculcarle un poco también a la juventud de hoy en día, que son muy... da miedito, la verdad, en estos momentos, no solo la juventud, los niños, yo veo cómo se insultan, se dicen eres un gordo, estás, cuando son niños normales, ¿sabes? Lo que pasa es que se lo toman como un insulto normal, de, estás gordo, pero no saben el mal que puede llegar a hacer a ciertas personas. Mi hija, por ejemplo, se lo tomó muy mal, ¿eh? O sea, se tiró llorando 2 días y es una niña porque tiene 6 años. Y esto le afectó muchísimo, el hecho de que le dijeran solo, pues, tiene las piernas gordas, solo ya ves tú porque no pudo hacer el pino. No puedes hacer el pino, pues no es porque tenga las piernas gordas, no sabes hacerlo y ya está. Si es que ni yo he sabido hacerlo nunca. Así que bueno, son cosas que a mi hija intento hablarle mucho de ello, de la importancia de comer bien, de la importancia de masticar mucho
Y pues eso, intentar no pasarle esos miedos de la obesidad, que es muy difícil. Espero que haya cogido los genes de su padre por ese lado, de poder comer todo lo que quiera y perder enseguida peso, porque la verdad creo que son miedos que todos tenemos, ¿no? Al final es genética también, no solo lo que comemos, sino también es muy genética el peso también. Así que bueno, esto ha sido un resumen de estos 5 años y medio. No me arrepiento de nada, en el momento sí que fue duro, el despertar, tuve muchos comas seguidos, se ve que no me adaptaron bien la dosis de la anestesia, se pasaron muchísimo y me iba cayendo por los suelos, o sea, me iba en coma profundo y no me enteraba, yo solo escuchaba el pi y era como, ¿qué coño ha pasado? Y me decía, nada, que te ha dado un coma y yo, genial. Así que nada, todo bien, ya recuperada. También luego me quitaron el útero y conseguí estabilizarme hormonalmente también, porque tenía muchos problemas con esto también. Subía mucho de peso cada vez que tenía la regla, subía como hasta 5 kilos cada regla. Luego los conseguía bajar, pero la subida pues era bastante intensa. De hecho, los médicos no se lo creían y me hacían ir antes de la regla y después de la regla, porque yo le decía, es que subo 5 kilos, ¿eh? Me decían, es que no puede ser. Me decía, pues bueno, teniendo una endometriosis, pues sí, sí que puede ser. Así que hasta 5 kilos conseguía subir, entonces quieras que no, pues vas cogiendo, 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 por mucho que vuelvas a perder, pues luego vas acumulando, acumulando, acumulando y pues quieras que no, pues entre los tratamientos antidepresivos, lo que es también tratamiento para el dolor del hombro por las operaciones, pues son cosas que te hacen subir de peso, quieras que no, y bueno. Me parece muy interesante que todos llevemos un seguimiento psicológico, es muy importante. Y si no lo lleváis, mi único consejo es, aunque todavía no veáis los efectos secundarios, mi único consejo es que empecéis, lo primero, lo más importante antes o después es ver a un psicólogo o psiquiatra, súper importante, porque son cosas que afectan mucho a la mente. Así que nada, y mucha paciencia. Bueno, ¿nos quieres contar ahora tu experiencia desde Argentina? Porque eres psicóloga. Ah, mira. Bien, bueno, creo que voy a hacer la conclusión antes de empezar y la pata floja desde mi punto de vista en todo lo que tiene que ver con trastornos de la alimentación, obesidad bariátrica, es la parte de salud mental, digamos. Eh, Así que bueno, creo que también eso es lo que me motiva, aunque lleve tan poquito tiempo, como a empezar a mostrar el proceso, digo, no mostrar el proceso en el sentido de lo que habitualmente se hace, ¿no? Como qué comemos, cuánto bajamos, no sé qué, que eso es como muy de cada equipo y muy de cada persona, sino como estas cosas que nos atraviesan y en las que por lo menos yo, aún teniendo conocimientos y habiendo buscado apoyo, eh, sobre todo previo a la cirugía, digo, el camino hasta llegar a la cirugía, me dejó completamente desolada y desamparada, o sea, cero sostén o soporte, más que las herramientas que yo misma podía ir desarrollando y ya tenía como psicóloga. Acá, por lo menos, bueno, acá hay como tres vías posibles para llegar a la cirugía bariátrica. Por supuesto, la primera, y es la menos probable, es por privado. Una cirugía bariátrica está más o menos acá en 5 a 6 mil dólares. ¿Cuántos son en euros, más o menos? No sé ahora en euros cuánto sería, pero para la realidad de la mayoría de los ¿Cómo? argentinos es muy improbable eso, muy improbable. La otra vía es lo que a ustedes llaman el seguro social, que pueden ser como las
las obras sociales que nosotros tenemos siendo trabajadores en relación de dependencia o, como en mi caso, trabajando como autónoma y pagando como el impuesto y el seguro social que me ofrece en ese sentido. Y si no, las personas que no tienen ningún tipo de obra social, en ese caso se hace cargo del Estado. Desde 2008 hay una ley nueva en Argentina, es una ley de trastornos de la alimentación en general y está contemplada ahí la obesidad y la cirugía bariátrica como tratamiento para la obesidad. Por supuesto, ahí establece todos los requisitos que son los que ya conocemos todos, que esos son a nivel mundial los mismos. Índice de masa corporal igual o mayor a 40 o igual o mayor a 35 con comorbilidades, y demostrar haber hecho tratamientos anteriores fallidos. Entonces, bueno, en mi caso, por supuesto que cuando uno lo hace por vía del Estado, digamos, por lo menos acá en Mendoza, el equipo, tengo como referencias de que es de excelencia, pero sin dudas los cupos son muy poquitos al año. Entonces las personas están muchísimo tiempo en tratamientos previos y terminan desistiendo o, bueno, o quedándose en el camino antes de lograr llegar a la cirugía. En mi caso, yo accedí por mi seguro social y hay como también toda una, si bien la ley existe, es muy poco conocida, los médicos casi no la conocen y por lo tanto tampoco te lo ofrecen. Y por supuesto, los seguros sociales tratan por todos los medios de que no accedas, ¿no? Digo, que no te enteres, que no, y también como hacen todos los intentos posibles por cansarte en el camino hasta llegar a la cirugía. Esa es la parte que yo creo que para mí fue más tediosa, más desoladora, donde necesitaba más apoyo y donde no hay apoyo de ningún tipo. No hay, en general no hay profesionales formados para acompañarte en ese proceso. Y no porque no haya formaciones. Entonces, bueno, eso sí fue bastante arduo en mi caso, y creo que en el de todos los que conozco, ¿no? Lo que te requieren las obras sociales básicamente es, dependiendo de si podés demostrar que tenés tratamientos anteriores, te requieren solo 6 meses de lo que llaman módulo de descenso de peso, que es que te envían a un instituto en particular, y en ese instituto tenés que cumplimentar 3 días a la semana de ejercicio físico, un taller de nutrición a la semana y un taller de psicología a la semana. Y eso sería genial y estaría buenísimo si fuera dado por gente que está capacitada, pero no. Entonces, ninguna de las personas, ninguno de los profesionales que me acompañaron en todo ese tiempo, con los que de todas maneras estoy súper agradecida, tenían formación ni siquiera en obesidad, ni que hablar de bariátrica, no tienen ni la menor idea de cómo acompañar a alguien, ¿no? Es como, yo trataba de explicarles, ¿no? Sobre todo a la psicóloga, como colega, entonces le decía, mírate, como colega y como paciente, no tiene nada que ver una persona que tiene 5 kilos de más a una persona que tiene obesidad mórbida. Es que nos pasan cosas completamente diferentes. Y bueno, cuesta mucho, mucho, mucho. Yo logré juntar informes de la endocrinóloga que me había atendido los últimos 3 años, que fue la que me sugirió llegar a la cirugía, de la nutricionista que me había atendido el último año. Yo he hecho tratamientos toda mi vida, desde los 7 años. Tengo 49, o sea, toda la vida. Y conseguí también informes del psicólogo que me había estado atendiendo y del preparador físico.
todos tratamientos que yo hacía por mi cuenta. Por tu cuenta. Entonces, como yo pude demostrar más de un año de tratamientos en todas esas áreas, eh, solamente me pidieron 6 meses de módulo. Pero en general a la gente le suelen pedir mínimo un año. Uno cree que cuando, digo, en cualquier cirugía, de cualquier otra cosa, cuando uno hace un pedido de prequirúrgico, el médico, y uno lo eleva al Seguro Social, y el Seguro Social lo aprueba, uno sabe que está, o cree que está próximo, ¿no?, a la cirugía, porque en un prequirúrgico es así, que se mandan los exámenes de rutina. Bueno, acá pasaron otros 6 meses hasta que se efectivizó la cirugía en sí. O sea que en definitiva, no me pidieron, o sea, solo me pidieron 6 meses de módulo, pero terminó siendo un año igualmente. Eh, entonces, bueno, en esa etapa en donde ya se aprueba el prequirúrgico, por supuesto se manda a hacer todos los estudios que ya la mayoría conoce, eso creo que es bastante parecido en todos lados. Y uno ahí ya pasa, yo continuaba con el módulo de descenso, pero ya paso a atenderme con el equipo bariátrico en sí, que yo no lo elegí. O sea, tuve la fortuna de que creo que me operó por lo menos el mejor equipo de la ciudad, sin dudas, pero eso fue solo una cuestión de mi seguro social. O sea, por mi plan de mi seguro social, me tocaba operarme en determinado hospital, y en ese hospital opera ese Por equipo eso. bariátrico. Ah, o sea, que son ellos quienes eligen. Son ellos quienes eligen, sí. Eh, Ese equipo tiene una clínica, eh, y, es, y es un equipo, está súper bien formado, que vienen haciendo un gran trabajo, eh, pero bueno, también, ¿no?, como charlando un poco entre profesionales con todas las carencias que nos vamos dando cuenta, y que tienen que ver con que las personas, los pacientes, no podemos económicamente sostener algunas cosas que necesitamos, que serían importantísimas de tener, y los seguros sociales no se hacen cargo. Entonces, por muy buena voluntad que tengan los equipos bariátricos, siempre nos terminamos como quedando a mitad de camino, ¿no? Este equipo puntualmente el año que viene cumple 20 años de hacer un congreso anual de obesidad y bariatría. Entonces, el otro día charlaba esto con mi nutricionista y me decía, mira, vamos a cumplir 20 años y siempre somos los mismos profesionales. O sea, yo no sé a dónde están el resto de mis compañeras de la facultad de su momento, o el resto de mis colegas que sé que trabajan en otros lugares. O sea, no hay iniciativa de los profesionales de formarse en estas temáticas que son súper actuales. De hecho, me pasó de ir a una guardia médica el otro día y yo me daba cuenta que era un cuadro meramente respiratorio. O sea, lo tenía clarísimo. Yo a nivel de la cirugía estaba súper tranquila, pero cuando llegué a la guardia y le dije al médico, hace menos de 2 meses me hicieron una cirugía bariátrica, y acto seguido le dije, tengo 38,6 de temperatura, se quedó así, me dijo, ¿qué haces acá? Como, ¿no? Para él ya tenía que ser un problema con la cirugía, y yo no, porque esto es respiratorio, o sea, no tiene nada que ver. Eh, bueno, él estaba muchísimo más preocupado que yo, finalmente me revisó y demás, sí, evidentemente era una gran gripe, pero se quedó súper preocupado. Por suerte igual bien me revisó, la panza estaba súper bien, me dijo todo bárbaro, pero quiero volverte a ver, quiero que vayas a tu equipo, quiero, ¿no? Entonces, yo por supuesto ya me había comunicado con mi equipo bariátrico y le había comentado a la nutricionista, mira, me está pasando esto y esto y esto, el médico me dijo tal cosa, por favor, confírmame si hace falta que le avise a alguien más del equipo, si hay algo que yo no pueda tomar, algún medicamento que esté contraindicado, como con mi cirugía tan próxima. Bueno, pero digo, esto de
los médicos mismos no están informados. Te Eh, quería hacer una pregunta en general. ¿A vosotros os informan que las medicaciones no son bien absorbidas? Sí. eh, Porque sí, hay mucha gente que no lo sabe. Y esto a mí me choca muchísimo. Incluso los médicos, También depende de la cirugía hay que muchos se lleve, médicos que yo he claro. llegado a ir y, por ejemplo, por el tema del hombro, ¿vale? Yo ya tengo dolor crónico porque son 3 operaciones y ahora dolor crónico. Y yo no paro de decirles que por mucho tramador que me den, o sea, me puedes dar cantidades de tramador que yo no voy a sentir ningún efecto. Y entonces, claro, yo le hablé al médico y le dije, ¿ustedes tienen en cuenta que hay una mala absorción de la medicación? Y saber qué tiene que ver eso. Yo es como, pues tengo un bypass gástrico y casi ningún médico lo sabe. O sea, ujú, por cualquier lado y los médicos no lo saben. Y a mí eso me parece algo súper, no sé, me da mucha intranquilidad. Por ejemplo, he tenido 2 trombosis y claro, a mí me dieron la medicación que dan de normal a cualquier persona que tiene una trombosis. No dan el Sintrom ya, te dan una pastilla y ya está. Y yo se lo dije, le dije, no me den una medicación cualquiera porque a lo mejor esa medicación no la voy a absorber bien y la trombosis va a evolucionar y me voy a morir por una puñetera trombosis. ujú, Y los médicos no lo sabían. Y es un hospital universitario, ¿eh? Y yo me quedé con cara de... Me ujú, parece increíble que los médicos no estén informados de todo lo que puede llegar a pasar. O sea, saben que no hay buena absorción, no me des medicación que me tengo que tragar o verifican una extracción sanguínea, contrólame la medicación, mira a ver hasta cuándo absorbo y cuándo no. Por ejemplo, cuando tuve los antidepresivos, por suerte el equipo médico era de cirugía bariátrica, justamente. O sea, son expertos, son psicólogos que están especializados en cirugía bariátrica. ujú, Por ujú, ejemplo, sí que me controlaron, me dieron medicación y de normal, que a ti te dan 5 miligramos y enseguida te hace efecto el antidepresivo, bueno, enseguida, un mes más o menos lo que tardan. Yo, por ejemplo, tuve que ir a dosis vamos, dosis súper elevadas para que viéramos efecto en las extracciones sanguíneas. Pero claro, me hicieron extracciones sanguíneas para ver que había conseguido absorber esa medicación. Y la gente no, yo muchas veces se lo digo a gente que están con cirugías bariátricas y de esto no les informan a la mayoría. Y la verdad es que es algo ujú. que me perturba demasiado. Sí, creo que igualmente eso tiene que ver con el tipo de cirugía. eh, Eso sobre todo se da en el bypass. Y sí, me quedo con que en realidad no se comunica lo suficiente, de todos modos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el médico me había dicho que él prefería hacerme un bypass y sin embargo después yo había tenido casi 2 años antes una cirugía de vesícula y cuando él ya en quirófano entró y lo que vio fue como muchas cicatrices internas que le iban a complicar un montón hacer un bypass y se decidió en el momento por cambiar y hacer manga. Mm. Entonces después sí me lo informaron a eso. Pero yo sinceramente, y lo hago acá públicamente, tengo que agradecer a Silvia por su canal, porque yo no sé, 90% de la información seria y certera que tengo es por su canal, por todos los videos de todas las historias de cada uno, pero sobre todo también por los que hizo con la doc. Entonces, bueno, eso hace que yo muchas veces también pueda ir y hablar con el equipo que me trata como casi de igual a igual y muchas cosas no necesite preguntarlas, pero a veces les digo, como creo que a veces pecan de confiados, ¿no? De que uno debe saber eso, no sé por qué, se imaginan que uno lo debería saber. Y sobre todo yo cuando me preguntan, ah, sí, sos psicóloga, ¿y qué? Y soy paciente primero, ¿no? Como, ¿por qué debería saber? Es verdad que yo hice como una investigación súper exhaustiva, año y medio, casi 2 años,
para poder tomar esta decisión y estar tranquila con eso, y porque es mi forma, ¿no? Porque soy súper curiosa y me interesa saber y soy cero impresionable, entonces hasta vi videos de cirugía, o sea, pero, pero no es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Yo me No, he cruzado, incluso hay veces que te dicen, ¿y tú para qué quieres saber eso? Tú no claro, tienes que saber eso, ¿para qué tú quieres saber eso, no? porque es mi cuerpo, ¿no? Digo, para empezar. A mí lo que pasa es que me tomaban por pesada, porque como trabajo en sanidad, soy técnico de laboratorio, claro, entonces cada vez que veía una analítica, enseguida estaba con lo de, pues esto, y me decían, qué pesada que eres, ¿eh? Y le digo, a ver, ¿no? Y digo, yo es que le digo, si trabajo de esto, le digo, yo estoy súper enterada de todo lo que está pasando. Y yo sé lo que pasa en mi cuerpo, sé lo que es cada analítica. La última analítica que tuve, por ejemplo, me salía zinc y la B12 súper baja. Y el médico solo me mandó pinchazos de la B12 y le dije, vamos a ver, y yo, ¿y por qué no me mandas el zinc también si estoy en el límite de la media? Y me dijo, pero es que, digo, no, no, pero es que no, le digo, esto llega a ser un paciente normal y corriente que no se da cuenta, que no tiene ni puñetera idea de analíticas y lo dejáis ahí, no tomas zinc y eso sigue bajando, bajando, bajando y luego vienen los problemas. Acá se da un montón también el hecho de que eh, algunos ítems de las analíticas son muy caros y las obras sociales los cubren, no sé, por ejemplo, una vez al año. Mm. La vitamina D, por ejemplo, Y ¿no? aquí pasa lo mismo, aquí la vitamina D Entonces no la cubre. directamente, no te lo repiten. Como, ni siquiera te preguntan si podés pensar en la opción de pagarlo por tu cuenta, pero si sería bueno hacerlo. No, eso ni se le consulta al paciente, ¿no? Es como esta mirada como de la medicina tradicional, en donde los médicos son los que saben y el paciente tiene que acatar órdenes y ya, ¿no? Esto le pasa al cuerpo de alguien más. Por supuesto que desde la psicología esto me parece una aberración total. eh, y bueno, por eso creo que tenemos que seguir trabajando un montón en hablar de lo que nos pasa, hablar de lo que sentimos, hablar de... El otro día me vino súper bien el video de Silvia de la tristeza bariátrica, porque estuve así creo que fue como empezando la cuarta semana después de la cirugía, justo, claro, previo a cumplir el mes, eh, y estaba enroscadísima, ¿no? Como todo acá, todo en mi mente. El proceso venía súper bien, de hecho justo me tocó que me vieran el cirujano, la nutricionista, la preparadora física que ya me mandó al gimnasio de nuevo y yo estaba feliz con eso y tal. Eh, y hasta que ellos no me dijeron como los tres, cada uno por su cuenta, tu proceso es excepcionalmente bueno, o sea, venís muy bien, yo seguía con que algo estaba haciendo mal. Entonces digo, y repito, ¿no? O sea, soy psicóloga, tengo herramientas, he trabajado sobre esto, y nos pasan igual las cosas, o sea, soy humana, soy paciente, además Es de ser paciente, es psicóloga. paciente. Oye, chica, yo lo siento mucho, pero me tengo que ir, ¿vale? Que mi hija ya está Bueno, llegando. No, lo siento mucho. Muchas no, Encantada un de gracias. placer, conocer tu Miriam. historia. Cuidaros mucho. Adiós. Un placer, Adiós. como siempre. Sí, Adiós, chao. Suiza. Adiós, españolas y mallorquinas. Chao. Adiós. Bueno, si alguien quiere entrar, que nos lo diga y yo la invito o que me mande la invitación y la acepto, si ese es el caso. Bueno, seguimos con vosotras dos. Me está pareciendo muy, muy, muy interesante lo que nos estás contando, porque yo desde aquí, desde España, no he tenido ningún tipo de seguimiento como ni el que ha llevado allí con el tema de, de los psicólogos previos. O sea, a mí me hicieron un test, punto pelota, no hay más. Y lo de preparador físico, cero patatero, o sea, y me parece muy interesante que allí, también en Argentina, os lleven, porque creo que Silvia también ha tenido algo así parecido y me parece muy... que sigas contando porque me interesa un montón.
¿Cómo lo estás Y llevando? Porque llevas muy poquito tiempo operada. ¿Cómo lo estás muy llevando? poquito, muy poquito. La verdad, súper bien. O sea, en líneas generales, súper bien, realmente, más allá de algún momento, algún día en particular que yo pueda tener como un poco más de desánimo o lo que sea, pero súper bien. Yo tuve, normalmente acá son de 15 a 21 días como mucho de dieta líquida prequirúrgica. El médico a mí en mi caso me pidió 28 y bueno, y yo pregunté por qué y me dijo, no, porque por ahí son muchos kilos por bajar, entonces prefiero que... Yo siempre he sido muy resistente a bajar de peso y a subir con mucha facilidad, ¿no? Y como vengo con una vida súper cuidada, claro, cada vez es más resistente porque no hay tanto que ajustar en cuanto a hábitos, digamos. He bailado desde los 3 años, o sea, siempre he tenido una vida activa. Eh, entonces, bueno, me pidió 28 días, son 28 días. Yo esas cosas sí no las discuto. Eh, y fue como, para mí, de alguna manera me sentí como agradecida. De hecho, pensaba como si 2 años antes, para la cirugía de vesícula, me hubieran pedido algo así, no digo 28 días, pero tal vez, no sé, una semanita, y que estuviera todo como más blando, ¿no? Como las grasas más blandas, el hígado más relajado y más limpio y tal. Y probablemente, si bien me hicieron una laparoscópica, la verdad es que me dejaron una cicatriz espantosa. eh, y entonces digo, y la recuperación no fue tan buena como ahora en la bariátrica. Entonces digo, tal vez si me hubieran pedido unos días de cuidarme mejor como ahora, hubiera estado mejor, no sé, me queda igual la pregunta, pero yo estuve súper bien con esos 28 días. Eh, sí me pasaron cosas muy locas, como venimos hablando a nivel de salud mental. Hice cero vida social esos días, porque yo estaba mentalizada de que estaba con mi dieta líquida, entonces no quería como exponerme a situaciones que me hicieran sentir incómoda. Eh, y bueno, yo venía atendiendo pacientes solamente online, eh, y creo que fue, claro, el lunes entrando a la tercera semana de dieta líquida, que estaba un poco, a ver, entendía para qué lo estaba haciendo, pero estaba realmente ya un poco cansada. Eh, Además, tuve ahí como desajustes hormonales que hicieron que volviera mi ciclo. Fue toda una semana así como muy enrarecida. Y como antecedente les cuento que las galletas Oreo a mí no me han gustado jamás. De hecho, me da náuseas el aroma de las galletas, o sea, no me gustan para nada. Y bueno, estaba atendiendo ese lunes a un paciente online y, y él con su café y su paquete de galletas Oreo, y de golpe empieza él como a masticar su galletita y yo empiezo a sentir aroma a Oreo, lo cual era absolutamente ilógico, ¿no? Como, a distancia. Y, y no solo eso, sino que además empiezo a desear la galleta. Y como internamente peleándome conmigo misma en esto de, ¿cómo puedo estar deseando algo que no me gusta, ¿no? Que no te gusta Bueno, nada. quedó como una anécdota, pero bueno, son cosas que me parece súper interesante de poder trabajarlas cuando uno está acompañado, porque claro, no tiene que ver con el hambre, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver como con la ansiedad, con las Emociones. pasadas que nos están, con las emociones, con lo que estamos atravesando, con la rigidez, ¿no? Como la exigencia, lo estricto de tener que estar como con dietas. Eso es algo que me llamó la atención, que por ejemplo el grupo, el equipo bariátrico tiene algunos talleres previstos previo a la cirugía. El de nutrición estuvo muy bueno, el de psicología fue pregrabado, o sea, no fue un taller en realidad. Y
todo el tiempo se apuntó a conceptos que, bueno, en mi caso yo ya tenía, pero más allá de eso, si bien está supuestamente orientado a personas que se están por operar o que se acaban de operar, por ejemplo, se enfocaron en conceptos como diferenciar el hambre biológico del hambre emocional y cómo solo hay que comer por hambre biológico. Yo decía, yo en la dieta líquida prequirúrgica a pura proteína no tuve hambre biológico nunca. Y en el posquirúrgico ya sabemos que menos tenemos hambre, o sea, como que hay otras cosas que habría que Hay otras hambre. trabajar, o esto de decir, eh, tenemos que aprender a llevar un plan de alimentación saludable con un cambio de hábitos y no sé qué, y es verdad, pero porque a dieta no se puede vivir, digamos, no es sostenible, pero hay todo un tiempo en que uno tiene que poder respetar una dieta. Y es así, ¿no? Y eso también hay que poder gestionarlo emocionalmente. Entonces, bueno, creo que esas son las cosas que todavía, para las que todavía no nos preparan, no estamos acompañados, y creo que fueron como las más desafiantes en ese sentido. Bueno, cumplí los 28 días de dieta líquida y el lunes 21 de abril me interné tempranito y me operé, y fui súper contenta, iba muy feliz, súper relajada. De hecho, estuve la noche anterior, bueno, el sábado a la noche en realidad se me había dado por bailar, estuve ahí como disfrutando de la música, moviendo el cuerpo, y, y el domingo a la noche, previo a la cirugía, estuve cantándome, escribiendo, y la verdad es que fue muy bonito el proceso de llegar hasta la cirugía. Estuve súper acompañada por un montón de gente muy hermosa que sabían de mi proceso como del último año y venían ahí pendientes. Eh, y bueno, ese día me interné temprano, la cirugía realmente fue bastante rápida, a media mañana estaba ya en sala común. De hecho, el equipo estaba súper contento conmigo, el anestesista ahí como medio despertándome, medio todavía dormida, me felicitó y me agradeció por lo colaboradora que había sido. Me preguntaron si me podía pasar sola de la camilla quirúrgica a la camilla en la que me iban a llevar a la habitación, y yo me acuerdo que ni abría los ojos, pero le hice así, y toqué, me dijo, está a tu derecha, toqué así, me pasé sola, y en la habitación lo mismo, y como bueno, ahí sí me sentí un poco mal, empecé a sentir el dolor típico del gas, que se me había alojado en la espalda, y era un dolor punzante tremendo, pero vino una enfermera, me preguntó por el dolor, le dije, y me dijo, te vamos a dar un analgésico, y en media horita vas a estar mejor. Y yo pensé, media horita, o sea, me pareció una eternidad, media horita. Bueno, al final que no fue tan grave. Y creo que como a las 10:30 de la mañana vino el otro, el cirujano segundo del equipo. Yo ya estaba despierta, me encontró súper bien, me dijo, bueno, avísanos cuando te levantes al baño y hagas pis, danos aviso, solamente eso. Y a partir de las 5:30 de la tarde empezá con 5 mililitros de agua filtrada en jeringa. Cada 10 minutos creo que era primero, y después cada 5, así todo rapidísimo. Y se fue el cirujano y yo dije, ay, me parece que ya me puedo levantar a ir al baño. Y nada, me levanté casi como si nada, fui al baño, me senté, me acordaba de Silvia, porque yo fue como sentarme y como si hice pis como si nada, o sea, no lo podía creer. Y de hecho mi hermana estaba conmigo,
y me decía, no, pero es que no tenés ni ojeras, es que no tenés cara de recién operada, no se puede creer. Ella me quería que yo caminara despacito hasta el baño y yo le decía, es que si yo camino despacito siento que pierdo el equilibrio, déjame que voy a mi ritmo. Bueno, fue fantástico ese día, la verdad, después del analgésico fue súper bien. Y toleré bien el agua en esas cantidades pequeñas. Y lo que sí pasó esa noche, que fue la única que estuve internada, es que había una señora con otro tema que nada que ver en la misma habitación que yo, estaba muy grave y a cada rato nos venían a despertar prendían todas las luces y le venían a hacer chequeos a ella. Así que no descansé nada, se había quedado mi sobrina mayor esa noche conmigo y nos pasamos toda la noche deambulando y charlando por los pasillos del hospital. Y, y algo fue también muy llamativo, que yo estaba hipertensa antes de la cirugía, me habían dicho que era de las cosas más resistentes de corregir, que incluso había gente que no podía dejar de tomar medicación, así que como que no me hicieran muchas expectativas con ese tema en específico. Y la Nutri me había dicho, mira, hay personas que además salen hipertensas de la cirugía por los nervios. Bueno, yo salí hipotensa. Y entonces las enfermeras venían y no podían creer, me decían, no, es que no podemos creer la energía que tenés, todo lo que has caminado con esta presión por el piso como la tenés. Y yo estaba feliz, chocha de la vida. La verdad que las primeras 3 semanas fueron así, la gloria. Yo me sentía bárbara, ningún problema, bueno, hasta la 4ª que empezó esta situación más así como de tristeza. Yo soy naturalmente muy organizada, entonces me armé como todo un sistema de alarmas con el celular para no tener que estar preocupándome. Y cuando llegué a casa sabía a cada momento si tenía que tomar agua, si tenía que comer, si tenía que lo que fuera, ¿no? Tomar mis vitaminas y eso. Entonces esa parte fue bastante sencilla. Y estuve, sí, lo mismo que casi todos, ¿no? 15 días de dieta líquida como progresada, a líquidos cada vez más densos. Otros 15 días de dieta puré. Y ahora ya estoy con dieta adecuada gástrica, el segundo mes sería, y ahora ya el martes la veo a mi Nutri de nuevo, así que vamos a ver qué cambios me propone. A partir del mes ya, bueno, me dejaron volver a tomar mate, así que súper feliz. Y pude volver al gimnasio, que también me hace muchísima ilusión poder volver a moverme. Mi trabajo es muy sedentario. Entonces, y yo como que he bailado o he hecho ejercicio físico toda mi vida, entonces lo siento como una necesidad. Y bueno, fue muy lindo cuando me dijo, ay, sí, ya podés volver, bueno. Así que eso fue que también como el disfrute de subir ustedes que le dicen bus, creo, ¿no? Subir al colectivo y bajar sin esfuerzo, o sea, para ir hasta el gimnasio, ¿no? Como moría de los dolores de rodillas yo antes de la cirugía, y bueno, eso mejoró bastante ya con la dieta líquida prequirúrgica, pero ahora, de hecho, no sé, me subo así casi sin agarrarme ni nada. Bajar algunos días cuesta un poquito más, porque eso, un problema de meniscos, es más problemático bajar escaleras que subirlas. Pero bueno, la verdad es que fueron como muchas mejoras de salud, como en un tiempo, en esas primeras 3 semanas. Creo que lo que me pasó en esa 4ª semana fue eso, que sentí como si hubiera habido un freno a todo lo que venía mejorando, ¿no? Como de golpe, algo parecía que ya no estaba pasando. Después uno se da cuenta que en realidad todo está pasando adentro. Y es solo cuestión de paciencia.
Yo quería decirte una cosa porque, porque voy a hacer una similitud. Me gusta tanto en el momento en el que estás. Me recuerda a como cuando yo ya mi último hijo tiene 8 años y veo una recién parida. Y añoras ese momento y dices, disfrútalo. No sé si me entiendes. Mm. Que dice que si parpadeas te lo pierdes, pues igual, disfruta este momento porque es tan bonito lo que el primer año y medio que vas a estar viviendo que de corazón te digo, dale al máximo, aunque luego pasen las cosas que pasen, fluctúes de una manera u otra, pero me das tanta envidia buena del que estés ahí que yo disfruto mucho cuando la gente está en el inicio ese y me cuenta las cosas de cómo las está viviendo, cómo las está sintiendo, porque me recuerda pues a cuando estuve yo en ese proceso y cada cosa pequeña, cada logro para mí era un subidón. El poderte atar las zapatillas, el poder limpiarte el culo, cualquier tontería que a la gente le parezca ¿esto qué es? Pues esos pequeños logros, disfrútalos porque son inolvidables y mola muchísimo. Bueno, Gracias. perdona por haberte cortado. No, por favor, muchas gracias. La verdad es que yo sí, por eso estoy tan interesada también en empezar a trabajar para otras personas en esto, porque realmente yo creo que mi proceso ha sido tan bueno, o viene siendo tan bueno, por todo lo que yo he trabajado antes, y por todo lo que he trabajado psicológicamente antes. Entonces sí, eso me ha permitido, no sé, una de las cosas que a mí me motivó, por ejemplo, a hacerme la cirugía es que yo estaba harta de perder autonomía. Esto que decías, perder autonomía hasta para atarte los cordones, hasta lo que sea. Yo vivo sola, además. Me daba pánico la posibilidad de tener que empezar a depender de otros para cada cosa. Y yo volví el martes, me operaron el lunes a la mañana, el martes a media mañana estaba en casa y ese martes a la tarde me bañé sola. El miércoles me estaba atando las zapatillas sola. Entonces, esas cosas, digo, las primeras 3 semanas para mí fueron gloriosas. Ahora sé que la cuarta también, digo, lo que pasa es que en ese momento no la disfruté tanto, pero, pero sí, realmente estoy también como siento que estoy relajada con el resto de las cosas de mi vida, o sea, se empezaron a dar cosas que yo venía esperando hacía muchísimo tiempo, no sé, por ejemplo, en el ámbito laboral, eh, y las que la mayoría creo, probablemente no se daban porque yo no me animaba como a dar el salto, ¿no? Ahora nada que ver con la temática, pero ahora a mitad de julio se hace el festival más grande de Latinoamérica de tejido, que es el Lima Teje, en Perú, y había una convocatoria para diseñar el poncho que sea el poncho oficial de esta edición de ese festival. Eh, y yo me enteré como a último momento de la convocatoria y dije, y bueno, a ver, ¿y si participo? Como, y me acuerdo que lo único que tuve como precaución en el momento fue hablar con mi Nutri y decirle, mira, está esta posibilidad. Si yo llegara a ganar, no sé qué va a pasar, pero si yo llegara a ganar antes de los 3 meses de la cirugía, voy a estar en condiciones de viajar a Perú. Pero sí, me dijo, vas a ir a comer comida peruana riquísima, tranquila, dale para adelante. Eso fue todo lo que me preocupó. Eh, Después, todo lo que tuvo que ver con el diseño en sí, con presentarme, está siendo todo absoluto disfrute. Y de hecho quedé entre las 5 finalistas y ahora estoy trabajando a pleno. Bueno, me atrasé un poco ahora con esto de la gripe, pero ha sido todo disfrute. Yo
antes de la cirugía me hubiera muerto de los nervios con algo así. Y ahora es como, lo vivo relajadísima, ¿no? Es como, qué bueno esto, o sea, si se da bien y si no se da, igual ya fue hermoso crearlo y no pasa nada. Así que sí creo que nos termina como atravesando en la vida toda, ¿no? Silvia, ¿qué? ¿Nos cuentas un poquito tú? Yo